Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes, jóvenes presentes en este encuentro juvenil nacional e internacional. Solo creer, todo es posible. Ahora vamos en esta noche a leer la Escritura en Efesios capítulo 1, verso 1 en adelante, donde nos dice el apóstol San Pablo de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y en el capítulo 4, verso 30 de este mismo libro o carta de San Pablo a los Efesios, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en Romanos capítulo 8 quiero leer algunas palabras ahí donde dice el apóstol San Pablo, verso 21 en adelante, vamos a leer lo que dice:
Romanos capítulo 8, verso 21 en adelante dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Solo creer. Todo es posible. La adopción de cada hijo de Dios será realizada. Solo creer. Solo creer lo que Dios dice en su palabra, en nuestra edad, en nuestra dispensación. Solo creer. Todo es posible. Habrá una adopción, una transformación de nuestros cuerpos, y entonces estaremos con vida eterna para siempre. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder entender lo que es la adopción que San Pablo promete y nuestro Señor Jesucristo también promete, nosotros necesitamos entender lo que es la adopción de un hijo de Dios, ya que el mismo orden o proceso por el cual pasa un hijo de Dios para su adopción, tiene que pasar todo hijo de Dios, tiene que pasar la iglesia del Señor Jesucristo, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y tiene que pasar también este planeta Tierra, porque los hijos de Dios son atributos de Dios. El planeta Tierra es un atributo de Dios, convertido o hecho tangible, y el pueblo hebreo es un atributo de Dios también. Por eso es que Dios dice de Israel: Israel es mi hijo, mi primogénito. Por lo tanto, por el mismo proceso pasa también el pueblo hebreo. Dios se reflejó en el pueblo hebreo en el pasado
lo que Dios hará con cada hijo de Dios. Y también en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mostró el orden, el proceso por el cual todo hijo de Dios tiene que pasar. Como también el planeta Tierra tiene que pasar por ese orden divino para su adopción. Encontramos que la Tierra ha pasado por diferentes etapas. Y hay 3 etapas muy importantes para todo hijo de Dios, para todo primogénito. La etapa de justificación, la de santificación y la de bautismo con fuego, con Espíritu Santo. Encontramos que el planeta Tierra en el tiempo de Noé pasó por la etapa de justificación con el diluvio, y luego con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre sobre el planeta Tierra. Pasó por la etapa de santificación, en donde Cristo santificó la tierra, la separó, la compró, y a Él le pertenece. Y luego, después del reino milenial y después del juicio final, la pasará por el bautismo en fuego, como dice San Pedro, y los cielos dicen que serán quemados y que pasarán con grande estruendo, y también la tierra y las obras que están en la tierra. Y con ese bautismo de fuego, luego dice, y el mar ya no es. ¿Por qué? Porque con ese bautismo de fuego, el mar desaparece y es la tierra cambiada, transformada, para habitar en ella Dios con sus hijos, con todos sus atributos manifestados en cuerpo. Y ahí es donde la Nueva Jerusalén es establecida en el planeta Tierra, y en donde Dios morará en esa ciudad con sus hijos. Viene a ser la tierra un lugar de morada de Dios, en donde Dios y sus hijos, su familia, vivirán. Pero tiene que pasar por esas diferentes etapas, así como también la iglesia del Señor Jesucristo y cada individuo. La iglesia del Señor Jesucristo ha pasado por diferentes etapas, y ahora encontramos que al pasar por la etapa del ministerio de Martín Lutero, el ministerio de Martín Lutero vino a ser la etapa de justificación para la restauración de la iglesia del Señor Jesucristo a su lugar de origen. Luego pasó por la etapa bajo el ministerio de Juan Wesley, etapa de santificación, y luego la etapa de bautismo del Espíritu Santo para la iglesia del Señor Jesucristo. Y cada individuo también pasa por justificación, por santificación y por bautismo y del Espíritu Santo, que son obras que hace Cristo en la persona, para
regresar cada hijo de Dios a la vida eterna. Nosotros estamos viviendo en el tiempo más importante de todos los tiempos, en donde el bautismo de fuego que recibirá la tierra después del milenio estará siendo manifestado en cada hijo de Dios como individuo, en donde será transformado el cuerpo de cada hijo de Dios para vivir por toda la eternidad. Ahí es donde este cuerpo, esta tierra, recibirá el cambio que Dios ha prometido. Ahí es donde recibe la adopción cada hijo de Dios como individuo, recibe la transformación de su cuerpo, la redención del cuerpo, para tener así un cuerpo eterno y vivir por toda la eternidad. Y luego, después del reino milenial, vivir en la tierra nueva y cielos nuevos, que será el planeta Tierra mismo, que pasará por esa etapa de bautismo en fuego divino y fuego literal, en donde recibirá el planeta Tierra un cambio, y el mar ya no existirá más, y habrá suficiente lugar para todos los hijos de Dios vivir. En la tierra dice que los cielos tampoco serán más, porque habrá cielos nuevos, o sea, una atmósfera nueva para gente nueva y para un planeta nuevo, o sea, un planeta que será cambiado, transformado. Y ahí, en este planeta Tierra ya adoptado como un atributo de Dios ya redimido y reclamado y transformado, vivirán todos los hijos de Dios ya adoptados, ya transformados como reyes y sacerdotes. Miren, con la transformación nuestra cambia el cuerpo, cambia todo. Dice que no habrá más tristeza, toda lágrima será enjugada, y aún cambia nuestra posición social, económica, nuestra posición como personas. Aquí cambia de personas sencillas que en la actualidad somos personas que muy pocos tienen una profesión universitaria, personas que en su mayoría trabajan en diferentes lugares y trabajos comunes, son cambiados de personas comunes, de personas corrientes, de personas del común del pueblo, son cambiadas a reyes. Y ya eso no es del común, a reyes y sacerdotes de Dios, de Cristo, para el glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo. Y miren ustedes cómo todo Él lo cambia en y para nosotros con la adopción de cada uno de nosotros conforme a como Él ha prometido.
Por eso es que tenemos nosotros que entender que hay un orden, hay un proceso para cada hijo de Dios ser adoptado. Nuestro Señor Jesucristo, a los 12 años, aún siendo el Hijo de Dios, y el arcángel Gabriel, habiendo dicho que el santo ser que nacería de María, la Virgen, sería llamado Hijo del Altísimo. Luego, a los 12 años, Jesús se encontraba con los doctores de la ley allá en el templo de Jerusalén y le preguntaban, y él les contestaba, y él les preguntaba a ellos, y se maravillaban de la sabiduría de Jesús de Nazaret a los 12 años de edad. Eso nos muestra que todo niño debe conocer las Escrituras, y para eso los padres deben dedicarle tiempo a sus hijos, aún desde que están en el vientre de la madre, haciéndoles llegar la palabra de Dios que les corresponde para nuestro tiempo. Y dándole la oportunidad de estar escuchando el mensaje siempre en todas las actividades y tomando también las clases de los cachorritos, que son de grande bendición para nuestros niños. Jesús, a los 12 años, conocía las Escrituras y dice que crecía en sabiduría y en gracia y también en estatura. O sea que los niños no pueden crecer solamente en estatura, sino en conocimiento y en gracia delante de Dios. Ahora, cuando ya Jesús tiene casi 30 años, Juan estaba predicando y bautizando, el precursor de la primera venida de Cristo, y Jesús llegó a él, escuchó su mensaje y fue bautizado por Juan el Bautista. Jesús siguió el ministerio y mensaje de Juan e hizo conforme al mensaje de Juan. Y luego comenzó su ministerio y le siguieron algunos discípulos de Juan, no todos, y el resto llegó a Jesús en el ministerio de Jesús, siendo manifestado directo al público, sin la intervención de Juan el Bautista, porque ya estaba presente el Mesías. Ahora, Jesús tuvo 3 años de ministerio y luego subió al monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan. Y allí se transfiguró delante de ellos y sus rostros resplandecieron como el sol. Allí está Jesús siendo adoptado. Allí ocurrió la adopción de Jesús. Tuvo un cambio en su rostro, el cual nos muestra un cambio completo para su ser, y un cambio en sus vestiduras, lo que nos muestra que con la adopción de cada hijo de Dios vendrá un cambio total para cada hijo de Dios. Y queremos cambiar el rostro de los ancianos, será cambiado, transformado en un rostro jovencito.
que representará de 18 a 21 años en un cuerpo nuevo. Y el de los jóvenes también será cambiado de un cuerpo y de un rostro, de un cuerpo mortal a un rostro de un cuerpo inmortal. Y el de los niños también será cambiado a un rostro y a un cuerpo de una persona joven de 18 a 21 años en apariencia. Las vestiduras de Jesús fueron cambiadas, resplandecieron como la luz. Y nuestras vestiduras, nuestro cuerpo será transformado y resplandecerá. Y al profeta Daniel le fue dicho que los justos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Así es que podemos ver que viene un cambio, una transformación para todo hijo de Dios, para todo primogénito de Dios, como individuo, para la iglesia de los primogénitos de Dios como cuerpo místico de creyentes, y para el planeta Tierra también, y para el pueblo hebreo también, porque el pueblo hebreo como nación es el hijo primogénito de Dios, y la iglesia del Señor Jesucristo es su cuerpo místico de creyentes, el cuerpo místico de los primogénitos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y cada uno de nosotros como individuos somos los hijos primogénitos de Dios. Por eso tenemos la promesa de la adopción, en donde seremos transformados y tendremos un cuerpo eterno para vivir por el milenio y luego por toda la eternidad. Por eso es que estamos esperando como individuos la adopción de cada uno de nosotros. Sin la adopción no hay un cuerpo eterno para continuar viviendo. Sin la adopción no hay un rapto o traslación para ir a recibir los galardones que Él ha prometido a sus escogidos. Sin la adopción no podemos escapar de los juicios divinos que han de venir sobre esta tierra. Pero Él ha prometido a cada uno de sus hijos primogénitos la adopción, la transformación de nuestros cuerpos conforme al orden de la adopción de un hijo de Dios. Ese es el orden que Él sigue para la adopción de cada uno de nosotros. Cuando fue a adoptar a Jesús, Jesús subió a la cima del monte con Pedro, Jacobo y Juan, y allí fue transformado, adoptado. Y la voz del cielo, miren ustedes, aparecieron Moisés y Elías allí hablando con Jesús, y la voz del cielo dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y Dios ha llamado y sigue llamando a sus escogidos, a sus hijos primogénitos, a la cima del monte de Sión, a la edad de la piedra angular, para
la adopción de cada hijo de Dios. En donde, así como apareció Moisés y Elías hablando con Jesús, el ministerio de Moisés y Elías en la edad de la piedra angular es el ministerio que habla con nosotros, dándonos el mensaje final de Dios y preparándonos para la adopción, para la transformación de nuestro cuerpo. Miren que el ministerio de Moisés y Elías fueron los ministerios que estaban presentes hablando con el hijo que estaba siendo adoptado en el monte de la transfiguración. No hubo otro ministerio sino el ministerio de Moisés y Elías allí presentes para la adopción del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, y para la adopción de cada escogido de Dios en el fin del tiempo, en la cima del monte de Sión, en la edad de la piedra angular. El único ministerio que no había sido manifestado en edades pasadas y que estaba prometido para el fin del tiempo es el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Moisés por segunda vez, porque esos son los ministerios para la adopción de los hijos de Dios en el fin del tiempo, para la adopción de los hijos de Dios en la cima del monte de Sión. Para eso es que Él nos ha subido a la cima del monte de Sión, a la edad de la piedra angular. Por eso Él dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas, o sea, después de las que ya sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil, donde no hubo adopción para los hijos de Dios. Ahora Él nos muestra el programa de la adopción para cada hijo de Dios, para ser así preparados y ser adoptados en el reino de Dios como hijos e hijas de Dios, y recibir la restauración de todo lo que perdió Adán allá en la caída. Con la adopción de cada hijo de Dios será restaurado todo lo que perdió Adán en la caída, y será restaurada entonces nuestra posición de reyes en esta tierra, porque Adán era rey en esta tierra y todo estaba bajo el dominio de Adán, y por eso Él colocará nuevamente bajo el dominio de todos sus hijos adoptados todas las cosas. Por eso es que necesitamos y estamos esperando la adopción de cada uno de nosotros, porque es la adopción para la restauración del reino de Dios en el planeta Tierra, en donde cada uno de nosotros seremos reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Hemos visto en esta noche lo que es la adopción de un hijo de Dios. Hemos visto que el mismo orden que siguió Dios para la adopción de Jesús es el mismo orden que Él sigue para la adopción de la iglesia como cuerpo místico de creyentes. Es el mismo orden que Él sigue para la adopción del pueblo hebreo como hijo primogénito de Dios como nación. Es el mismo orden también que Él sigue para el planeta Tierra, y es el mismo orden que Él sigue para cada uno y con cada uno de nosotros como hijos primogénitos de Dios. Solo creer
todo es posible. La adopción de cada uno de nosotros como hijos de Dios es posible porque Él lo prometió. Y ahora nos toca a nosotros creerla con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, para que se materialice, se convierta en una realidad en cada uno de nosotros. La adopción de un hijo de Dios. Que las bendiciones del ángel del pacto sean sobre cada uno de ustedes y pronto se materialice la adopción de cada uno de ustedes y también la mía como hijos primogénitos de Dios en el reino de Dios. La adopción de un hijo de Dios. Eso es lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros, y con esa bendición de la adopción, al materializarse, ahí tendremos todas las bendiciones materializadas en nosotros. Ha sido para mí un privilegio muy grande darle a conocer el orden de la adopción de un hijo de Dios, para que cada uno de ustedes comprenda que para la adopción de cada uno de ustedes se requiere pasar por esas etapas que Cristo pasó, que pasa la tierra, que pasa también la iglesia y el pueblo hebreo también, lo cual también en cada uno de nosotros se lleva a cabo. Algunas veces algunas personas piensan o dicen: yo tengo mucha paciencia con Dios. Es Dios el que está teniendo paciencia con nosotros, que estamos pasando por esas etapas que se requieren para la adopción de cada uno de nosotros como hijos primogénitos de Dios. Se requiere estar en los negocios de su padre, del que lo va a adoptar, y ser fiel en esos negocios del padre, porque ningún padre, conforme a la costumbre antigua, ningún padre adoptaba a un hijo para ocuparse de los negocios de su padre, y ese hijo no mostraba que había aprendido los negocios de su padre y que amaba los negocios de su padre y que amaba a su padre y que era fiel en todos esos negocios de su padre. Le era colocado un tutor, un maestro, para que le enseñara los negocios de su padre, para luego ser adoptado. Si no llevaba a cabo los negocios del padre correspondientes para cada etapa, no podía ser adoptado, porque echaba a perder toda la herencia de su padre. Y eso mismo es lo que Cristo hace con nosotros. Por eso Él nos da la etapa que nos corresponde para demostrar que nos interesan los negocios de nuestro Padre Celestial, que amamos a nuestro Padre y sus negocios, y que trabajamos en ellos, y que hemos aprendido cómo trabajar en la edad y dispensación que nos ha tocado vivir. Y con la adopción, entonces, recibimos toda la unidad del Padre para seguir trabajando
y administrando los negocios de nuestro Padre Celestial en toda su plenitud. Y Él tiene muchos negocios aquí en la tierra y por ahí para arriba, como decimos nosotros, por ahí para arriba cuando usted mira de noche y ve tantas estrellas y sin embargo no ve todas las estrellas que hay, porque hay tantos millones de planetas, de estrellas y sistemas solares que la vista suya no alcanza a ver todo lo que hay. Dios le dijo a Abraham, mira hacia el cielo. Cuando Abraham miró, de seguro era una noche bien estrellada, porque Dios no le va a decir a Abraham, mira hacia el cielo en una noche oscura. Mira hacia el cielo y ahora cuenta las estrellas, si las puede contar. Y son tantos millones que hay de estrellas, de planetas, y planetas que el ser humano, cuando creía en una ocasión y habían tantos millones, después cuando tuvo un telescopio más potente dijo, son más, no habíamos visto todos los que había, y si consiguen uno más potente todavía, encuentren más. Y eso que nosotros a simple vista podemos ver las estrellas, podemos mirar hacia arriba y ver, podemos ver, vamos a decir, la mitad de lo que se puede ver. ¿Por qué la mitad de lo que se puede ver? Porque si usted mira de día, todas esas estrellas que están en el cielo durante el día no las puede ver. ¿Cuántos vieron la estrella de la mañana, una estrella cerca del sol, cuando hubo el eclipse? Y esa estrella, ¿ustedes la pueden ver todos los días a eso de las 10 de la mañana? 9, 10 de la mañana. No, porque la luz del sol es tan fuerte que no permite que se vea. Y así hay muchos millones de sistemas solares que durante el día están ahí, pero no se pueden por causa de la luz del sol. De seguro esa era una de las cosas que los científicos estuvieron viendo y fotografiando durante el eclipse, en donde de seguro sacaron fotografías donde se ven muchas estrellas que normalmente no se pueden ver durante el día. Pero las estrellas casi siempre se ven durante la noche. Y como fue un día en donde vinieron unos minutos o segundos de noche, entonces durante la noche corta de ese día, entonces se podían ver las estrellas del día. Las estrellas del día, no de la noche, que están ahí en el cielo para el lado que queda de día. Ahora, no podemos definir si eso está en el norte o en el sur o en el este o en el oeste del cielo, pero Dios sabe si esas estrellas que se ven durante el día pertenecen al norte o al sur o al oeste o al este. En alguna ocasión vamos a ver esos puntos del cielo y ver el norte. Hay un lugar que la Escritura dice que extendió los cielos hacia el Miguel, hacia el norte, no sé si es hacia el norte, extendió los cielos. Si la tiene por ahí, Miguel, para leerla, ya que la citamos. Y Dios sabe hacia dónde es el norte del cielo,
hacia dónde es el este, y así por el estilo. Ahora, Dios tiene tantos sistemas solares que yo creo que si Dios le da un planeta a cada uno de los escogidos, todavía sobran millones de planetas. Así es que cuando Él reparta los galardones, vamos a ver qué Él va a hacer con tantos millones de planetas que tiene. Y su programa de creación no ha terminado. O sea, para que tengan un ejemplo, los científicos dicen que siguen siendo creados más sistemas solares. Siguen apareciendo más. Nuevas estrellas nacen, otras también mueren. ¿Cómo dice Miguel? Disculpen. Vamos a pedirle a Miguel que lea por aquí esa escritura. Vamos a pedirle a Miguel que nos lea esa escritura. Él dice que extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Aquí nos está hablando que extiende el norte. Esta es la parte de que no hablaste del norte, extiende el norte sobre vacío. Sobre vacío. Cuelga la tierra sobre nada. En el aire, en el firmamento, ¿no? Así es que, miren, si extiende el norte, si lo extiende el norte, pues hay lugar por ahí, por el norte, para la creación de más sistemas solares. Y por todo el universo están naciendo nuevos sistemas solares según la ciencia. Así es que el programa de creación divino no ha terminado. Y todo eso le pertenece a Dios. Y Cristo es el heredero que pagó el precio de la redención. Y nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. San Pablo dice, todo es nuestro. Y Apocalipsis capítulo 21, verso 7, Jesucristo dice, el que venciere heredará todas las cosas. Así es que la herencia que tenemos como hijos primogénitos de Dios es grande. Y cuando seamos adoptados, cuando ya estemos transformados, entonces comprenderemos realmente lo que significa ser un heredero de Dios, un hijo primogénito de Dios. Siendo un heredero de Dios, tiene el derecho a ser adoptado para heredar todo lo que Dios tiene y administrar los negocios de nuestro Padre Celestial a una escala plena. Bueno, hemos visto lo que significa la adopción de un hijo de Dios. Es tan grande la bendición que hay en la adopción de un hijo de Dios, que no hay palabras para expresar la grandeza de esta bendición. Pero para ser adoptado tiene que ser un hijo de Dios, un primogénito de Dios, y tiene que trabajar en los negocios de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, antes de ser
adoptados. Porque no hay adopción sin primero trabajar y ser fiel en los negocios de aquel que lo va a adoptar. Dios no les va a dar una herencia para que la administre si primero no ha aprendido a trabajar en los negocios de su Padre Celestial. Por eso, las palabras de Jesús para nosotros tienen tanto sentido en nuestro tiempo. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Como dijo Jesús, en los negocios de nuestro Padre, en los negocios de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra edad y dispensación, nos conviene estar y estar ahí trabajando en ellos. Y tener nosotros paciencia y aprovechar bien el tiempo, aprendiendo a trabajar en los negocios de nuestro Padre y trabajando en ellos. Y Dios tiene paciencia con nosotros hasta que nosotros estemos completamente listos para ser adoptados. Y de un momento a otro ya se habrá llevado a cabo toda la labor y entonces Él nos adoptará y dirá: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y cuando diga así, se estará refiriendo a cada uno de ustedes y a mí también, a hombres y mujeres, hijos e hijas primogénitos de Dios, que en este tiempo final estarán trabajando en los negocios de nuestro Señor Jesucristo para la adopción de un hijo de Dios, para la adopción de un hijo o hija de Dios, para la adopción del cuerpo místico del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes y para la adopción de cada uno de nosotros como individuos. Para eso es la adopción de un hijo de Dios, para ser colocado en la posición de rey y sacerdote frente a los negocios de su Padre Celestial. Que las bendiciones del ángel del pacto, el Señor Jesucristo, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Este es un tema que no hay donde detenerse. ¿Recuerdan ustedes el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo a su familia? Dice: y bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Cómo? Trabajando, dándole el alimento, la palabra. Es cierto, digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Sobre todos los bienes de quién? De su Señor. O sea, eso es, será adoptado. Y así es para cada hijo primogénito de Dios. Bueno, que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, del ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y que pronto todos seamos adoptados. Muchas gracias y será hasta mañana, Dios mediante, en que estaré nuevamente con ustedes en la mañana para también transmitir a Puerto Rico y a toda la América Latina desde este lugar. Dejo con nosotros a Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta noche y darle los últimos anuncios que él tenga, si tiene alguno. Mañana estaremos aquí, como ya hemos dicho, y en Puerto Rico estarán esperando la transmisión. Oren mucho por mí, porque
no tengo en estos momentos lo que debo hablar mañana y necesito que Dios me dé el mensaje para mañana. Bueno, con nosotros Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta noche. El ángel del pacto les bendiga y pasen todos muy buenas noches.